Vamos a leer en esta noche en la carta segunda a Timoteo, capítulo 4, para terminar allí esta epístola que vinimos estudiando juntos, junto con otras llamadas las pastorales, la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo que estamos terminando hoy y nos queda todavía la epístola de Tito. Y en este último capítulo de segunda Timoteo, quiero leer los primeros 8 versículos para considerar allí algunos temas muy extraordinarios de la palabra de Dios. Leo entonces en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. También va a aparecer seguramente en pantalla para que ustedes lo puedan mirar. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus deseos irrefrenables, diríamos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo seguramente está en Éfeso, en aquella ciudad que tenía una iglesia importante, como lo podemos mirar en la carta de Éfeso, allí en Apocalipsis, cumpliendo labores pastorales en aquella gran iglesia, y Pablo le escribe su última carta dirigida a su joven amigo y compañero. Después de exponerle sus advertencias sobre las características de los últimos tiempos y sus recomendaciones también sobre la persistencia en la lectura, en la práctica de las Sagradas Escrituras, Pablo, el apóstol, va a dejarle a él y a la iglesia del Señor de todos los tiempos sus últimas palabras. Yo titulo a este mensaje El Testamento de Pablo. El Testamento de Pablo. El capítulo 4, cuyos primeros versículos hemos leído en esta noche, es un capítulo emocionante, conmovedor, escrito en una atmósfera de gran solemnidad. Pablo tiene algo más de 60 años y está solo en la prisión, acompañado por Lucas, el médico amado, su médico personal, el escritor del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles. La sombra del martirio y de la muerte ya se cernían sobre este preso ilustre. Corría el año 66 de la era cristiana cuando escribe esta conmovedora carta, y su martirio es en el año 67. Así que ya parecían resplandecer sobre las blancas sienes del apóstol los destellos de la gloria del cielo, los laureles al fin de la carrera, la consumación de la fe guardada. Pero aún estaba envuelto en el frío y húmedo ambiente de esa cárcel romana, rústica, húmeda, a orillas del Tíber, del río Tíber. Y lejos de sentirse derrotado, terminado, vencido, como si fuera un maestro a su discípulo, como si fuera un general a su soldado, o como un padre a su hijo, en sus últimas palabras le deja una recomendación que suena como un impresionante desafío que surca los siglos y la historia y nos llega hoy con la misma autoridad de ayer. Le dice a Timoteo, en el versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que aparecerá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos.
predica la palabra. En estos versículos miramos algunas cosas y yo quiero compartirlas con ustedes brevemente en esta noche. En primer lugar, el encargo solemne. El verbo te encarezco o te encargo tiene una connotación legal, como si estuviera dicho ante una corte. Se usaba cuando se tomaba un juramento como testigo. En segundo lugar, vemos el juez que toma el juramento. Porque acá dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así que delante de Él es como estar en la presencia de alguien y ser consciente de ello. Es Dios, es Jesucristo, que está listo para venir en su epifanía, en su manifestación luminosa, gloriosa, para juzgar a los vivos y a los muertos y también para reinar. La primera venida del Señor fue en humildad, para morir por los hombres, para morir por ti, por mí, por usted, por mí. Pero la segunda va a ser en esplendor, para reinar sobre los hombres. La primera vino como un siervo manso y obediente, pero la segunda venida, la próxima venida del Señor, que es inminente, vendrá como un conquistador victorioso. Es el juez que ha de juzgar a los siervos de Dios por su servicio y a todos los hombres por su obediencia, ya sean creyentes o sean incrédulos. En tercer lugar está el mensaje a ser predicado, y eso está en el versículo 2. Sígame con su Biblia, por favor. Usted la tiene así con usted. Dice que prediques la palabra. Así que es el mensaje para ser predicado. Hay una acción aquí, predicar. ¿Qué es predicar? Bueno, predicar es una palabra que está expresada en varios términos, pero que el Espíritu Santo inspiró a Pablo aquí, la que inspiró a Pablo, es la tarea que hacía el heraldo del rey. No tenemos esto en nuestros días, pero en aquel tiempo, ustedes saben, el heraldo del rey o de magistrados o de príncipes o de jefes militares era el que venía con un mensaje de parte de la autoridad y la transmitía al pueblo. Así que se podría decir mejor como una proclamación. Predicar es proclamar. Y el contenido del heraldo siempre era importante, siempre. Además estaba revestido con la autoridad de quien lo enviaba, en este caso el rey, digamos. Así que el mensaje que tenía que predicar Timoteo es este. Jesucristo ha venido. Trae perdón y salvación para los hombres. Establece su reino en medio de ellos. Venció a Satanás en la cruz. Nos da el Espíritu de Dios, la vida eterna. Nos da y nos trae libertad y esperanza en su venida. Así que son buenas noticias. Son las noticias buenas que un heraldo cristiano estaba dando de su rey, el Señor Jesús. Ahora, la proclamación del Evangelio no es, nunca fue ni será, la mera presentación de los beneficios que una persona puede obtener para aceptar a Cristo. Esta es una forma muy usada últimamente, muchas veces deriva inclusive en ese llamado evangelio del éxito, de la prosperidad, etc. La predicación, la proclamación del evangelio, es ese mensaje autorizado y autoritativo de Dios para los hombres. No es un mensaje que surge del heraldo, es un mensaje que transmite el heraldo. No puede escoger el mensaje. Al heraldo le es dado un mensaje y debe transmitirlo fielmente, es la única función que tiene como heraldo. Así que predicar, queridos hermanos, no implica solo hacerlo a través de un púlpito. Este mensaje es para todos los que estamos en esta noche. El rey ha encargado su mensaje a sus mensajeros. Y los mensajeros tienen el privilegio y la responsabilidad de hacerlo. Pablo decía estas palabras: si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, decía Pablo, si no anunciar el evangelio. Pero además, este mensaje deben hacerlo
en toda circunstancia, con toda fidelidad, ahora lo vamos a ver más en detalle, sin alterar, sin falsificar su contenido. Mi querido hermano, mi querida hermana, es su tarea, es mi tarea, como heraldos y embajadores de Dios que somos, predicar, proclamar el Evangelio, con la vida y con palabras. Recuerda aquel que dijo una frase muy interesante. Dice, predica, y si es necesario, usa palabras. Es que debemos predicar con la vida primero, pero si es necesario también con palabras, para transmitir, para proclamar como heraldos el mensaje del Rey. Es el mensaje de Dios que tiene que ser comunicado, porque Dios ha hablado, y ahora la iglesia está encargada de transmitir esa palabra. A veces no es fácil, yo sé. A veces nuestro carácter no ayuda mucho. Pero pidamos al Señor y Él nos dará siempre oportunidades para poder hacerlo, con testimonio de vida y con palabras apropiadas. Pero no solamente es eso, sino también el mensaje. No solamente es la acción de predicar, sino el mensaje que tiene que ser predicado. Notemos la voz de mando del Señor a través de Pablo. Predica la palabra. Esta expresión que leemos en el versículo 2, que prediques la palabra, se puede leer mejor así. Predica la palabra. No cuestiones humanas, no solo moral, aunque este mundo necesita tanta moral. Nuestro país necesita tanta moral y tanta justicia. Pero no solamente eso, no filosofías humanas. La Biblia dice, predica la palabra. Y fíjese que el término que se utiliza aquí para palabra es logos. Logos. Logos, que en griego significa verbo. Verbo es una persona, no es solo un mensaje. El verbo es la persona de Cristo, así lo dice el Evangelio de Juan y 1 Juan también. El logos, el verbo es la revelación divina, es el verbo divino revelado a los hombres a través de la persona de Jesucristo. Es el logos de Dios, el verbo de Dios, esa es la palabra. Por lo tanto, la proclamación de la palabra es fundamentalmente la proclamación de la persona y de la obra de Cristo, el Señor. Para predicar la palabra es necesario aprender la palabra, estar persuadido, convencido de ella, para predicarla con toda autoridad, con toda convicción. Y entonces aquí aparece esto, necesitamos aprender la palabra, conocer la palabra para poder predicar la palabra. ¿Qué es aprender la palabra? Bueno, esto daría para otro mensaje, pero en todo caso podemos sintetizarlo así, es leer la palabra. Si yo no leo la Biblia, no la voy a entender, no la voy a poder explicar, no la voy a poder proclamar. Leerla despacio y con el sentido puesto en ella. Pero además la tengo que estudiar, la palabra. Hermano, no es solamente leerla y meditarla, hay que estudiar la palabra, con método, con planificación, con dedicación, con el tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo dedicamos a tantas cosas? A ver tantas cosas, películas, tantas cosas que son intrascendentes, por no decir que muchas veces nos hacen daño. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando al estudio de la palabra de Dios? Nos vamos a arrepentir tanto un día de haber desperdiciado horas inútiles sin ir a la fuente gloriosa de la palabra de Dios para estudiar a Dios y conocer ese Dios que hoy escuchábamos en la canción, es indescriptible. Además, meditarla con interés, con oración, con obediencia, para aplicarla a nuestra vida a través de la acción del Espíritu Santo, de modo tal que el Espíritu Santo convierta las ideas de Dios en carácter para nuestra vida. La gloria de la palabra es la acción que el Espíritu Santo produce, transformando los grandes pensamientos de Dios en carácter y en acción en la vida de los creyentes, en su vida y en mi vida. Esta es la función, de paso, del maestro, del predicador, ya sea de reuniones generales, o maestros de escuela bíblica dominical, o de grupos de mujeres, o de jóvenes, o adolescentes, o lo que sea. Lo que hay que enseñar o predicar siempre
y excluyentemente es la palabra, la persona de Cristo. Querido hermano, querida hermana, si el Señor te ha llamado para predicar, para enseñar, no hagas otra cosa que predicar la palabra. No meras anécdotas, por interesantes que sean. No asuntos de actualidad, no experiencias personales. Predica la palabra, solo la palabra, siempre la palabra. Esa palabra debe producir algún cambio en tu vida, en mi vida, en las vidas, en los demás, en mí mismo. Cuando asisto a la reunión, como esta noche, ya sea presencial o virtual, debo hacerlo pensando y deseando recibir el mensaje de la palabra, porque es Dios hablando al corazón, es Dios hablando a mi mente, a mis sentimientos, a mis emociones, a mi voluntad. Es Dios hablando a mi espíritu para alimentarlo, para corregir mis errores, mis defectos, para hacerme crecer, madurar. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios, expuesta con fidelidad, con espiritualidad y en la dependencia y el poder del Espíritu Santo. Yo tengo que reconocer que soy frágil. Mi mente es capaz de estar pensando cualquier cosa mientras oigo la palabra. Y después de oírla, aún atentamente, mi mente es capaz de distraerse con cualquier cosa, muchas veces vana, sin importancia ninguna. A veces termina la reunión e inmediatamente nos ponemos a hablar de cualquier cosa trivial. La reflexión es esta. ¿Tengo la sensación de que el Espíritu Santo me habló? ¿Tengo la sensación de que debo tomar alguna decisión respecto al oído? ¿De corregir algo? ¿De aprender a hacer algo? ¿De pedir perdón por alguna falta? ¿Tengo alguna gratitud hacia Dios por algo oído, algún pensamiento profundo que surgió en mi mente mientras oía el desarrollo del ministerio de la palabra? ¿Puedo compartir con otros algo de lo que oí y me hizo bien? Tal vez deberíamos tener un momento de oración personal al final de cada mensaje y ser capaces de adorar, de pedir al Señor que la semilla de la palabra permanezca y haga su obra, y elevar nuestra gratitud a Dios por lo que nos ha dado. Ojalá lo pudiéramos hacer, seamos sabios para hacerlo. Ahora, la predicación, dice Pablo aquí, volviendo a nuestro tema, ya sea personal, en el testimonio que demos a otros, o congregacional, en el ministerio que tengamos que ejercer, tiene algunas características. Fíjese, aquí lo detalla el apóstol Pablo en el versículo 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué es instar? Es que la palabra tiene que ser oportuna. Ese es el significado. Instar significa estar presente, estar preparado, estar listo. Hay un comentario de Matthew Henry, tan conocido expositor, que dice: el predicador debe ser un buen aprovechador de oportunidades. Stott, un predicador, un enseñador, un escritor fascinante, para mí es el número uno, sin duda. Dice: nunca pierdas el sentido de la urgencia. No se trata de predicar en forma anodina, sin convicción. Yo me acuerdo haber escuchado mensajes de hermanos y yo decir: si yo no creyera, ¿cómo creería escuchando un mensaje sin convicción como el que estoy escuchando? Es que hay que hablar con convicción. Es tan importante el mensaje que el heraldo debe tener presente que es un asunto de vida o de muerte. Y Pablo dice entonces que instes a tiempo y fuera de tiempo, en toda circunstancia. Claro, no se trata de ser inoportuno. ¿Recuerdan esa vieja anécdota del barbero que le preguntó a uno que lo tenía con la navaja aquí en el cuello para afeitarlo? Y la pregunta que le surgió, porque era creyente, es: ¿está listo para la eternidad? Claro. Mal momento buscó para hacer semejante pregunta, ¿verdad?
Pero no es en forma insensible, agresiva, desconsiderada, avasallando, penetrando inoportunamente en la vida de los demás, o en la conciencia, o en asuntos privados de los demás. Hacerlo con amabilidad y cortesía, pero sin timidez. Así que tiene que ser oportuna, pero también tiene que ser efectiva. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dice, no se asuste, no vamos a ser tan extensos en todo el capítulo, sino terminamos mañana. Dice acá, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir significa también corregir, convencer de la duda, del error o de alguna desviación moral o espiritual, es decir, de la culpabilidad del que me oye. Cuando el bisturí de la palabra se aplica, el alma no va a sentir placer, va a sentir dolor. ¿Usted recuerda cuando Juan Bautista le habló a Herodes? Lo que le dijo le dolió a Herodes, sin duda. O el Señor cuando le habló a la samaritana y le descubrió su pasado. La palabra dice también debe reprender. Y reprender es una palabra más fuerte que redarguir o que corregir. Reprender. ¿Recuerda a Natán, el profeta, cuando habló a David y le dijo, tú eres el hombre? Después de su pecado, de su gran pecado, que David quedó allí estupefacto, sintiendo como el dedo de Dios se posaba sobre su alma. Eso es reprender. Es una acusación grave, vehemente, con argumentos. El pecado es grave y merece ser denunciado y reprendido. De otro modo, el pecador nunca se convencerá de que necesita ser salvo o restaurado. Y entonces dice además, exhorta. Y esta palabra podríamos traducirla como anima, alienta. Es una interesante palabra. Significa llamar aparte a alguien para hablarle y animarle. ¿Se acuerda cómo hicieron Priscila y Aquila con Apolos? Lo tomaron aparte, le explicaron mejor el camino de Dios. La reprensión nunca debe llevar a la desesperación y al desánimo. Así que la exhortación tiene dos vertientes, diríamos. Amonestar, por un lado, y animar, por el otro. Tiernamente, pero firmemente. Y la palabra es efectiva y suficiente para todo esto. Por eso el apóstol dice acá, con toda paciencia. O sea, es un espíritu que nunca se irrita, que no se enoja, que no se cansa, que no se desespera. Como enseña una madre a su hijo, un padre a su hijo, con toda paciencia. Es el que nunca considera a alguien como un caso perdido. No hay ningún caso perdido para Dios. No hay ningún caso que no tenga posibilidades de recuperación. Es el creyente que cree en el poder de Cristo, que todo lo predicar es proclamar, enseñar, transmitir con fidelidad toda la verdad de Dios. En cuarto lugar, la condición espiritual del último tiempo. Dice acá en el versículo 3, porque vendrá tiempo en que la gente no soportará las sanas enseñanzas. Estoy leyéndolo de otra versión, sino que de acuerdo con sus propios deseos, se rodearán de un gran número de maestros que les halaguen los oídos. Por una parte, no prestarán ya atención a la verdad, y por otra parte, se volverán a los mitos, a las fábulas, como dice nuestra versión. Notemos varias características muy brevemente, muy sintéticamente en esta noche. Características del tiempo que estamos viviendo, el mismo tiempo del apóstol, agravado con 20 siglos de historia. Dice, no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina es sana porque produce salud, porque produce salvación. La palabra griega deriva en nuestra palabra higiene, así que es una palabra que tiene salud en sí misma. Dice, no la van a soportar, no la van a querer oír. Además dice, van a tener comezón de oír cosas nuevas, una especie de cosquilleo en el oído, una picazón, un ávido interés por conocer cosas interesantes, novedosas. La doctrina, hermano, no es una novedad.
es la antigua historia, como dice el himno, de Cristo y de su amor. Agrega en el versículo 3, se amontonarán maestros conforme a sus deseos carnales, sus concupiscencias. Se amontonan, se apilan, la idea. Sus propios gustos. Que el Señor nos ayude siempre a decir la verdad, guste o no, no a nuestros propios gustos, no a los gustos de los que oyen, a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y acá dice entonces, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las cosas intrascendentes, a la religión, a las filosofías humanas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la recomendación que le da Pablo a Timoteo? Bueno, dice en el versículo 5, pero tú, fíjese cómo cambia todo. Todo esto es verdad, le dice, hasta el versículo 4. Todo es verdad, todo es cierto, lamentablemente es cierto. Pero tú. Indica entonces una condición distinta, distintiva de todo lo que le rodea, en este caso a Timoteo y a nosotros también. Es como decirle, atrévete a ser distinto. Hermanos, vivimos en un siglo en el cual ser cristiano no significa demasiado, la verdad. El promedio es bastante bajo y hay pocos que se atreven a superar esa medida, esa más media. ¿Cuáles son las recomendaciones de Pablo para ser distinto? Bueno, Pablo se lo dice, en el versículo 5 dice, sé sobrio en todo. Sobrio significaba básicamente alguien que se abstenía de tomar vino, estar sobrio. Pero acá no dice estar sobrio, acá dice ser sobrio. Entonces, metafóricamente, lo que quiere decirle Pablo es, no pierdas la cabeza en ninguna circunstancia. Sé equilibrado, calmado, alerta, autocontrolado. Permanece libre de toda intoxicación mental y espiritual. Le dice además, soporta las aflicciones, aguanta todo lo que haga falta para mantener la sana doctrina. Cuesta mantener la sana doctrina, hermano querido, hermana querida. A una iglesia que quiere mantener la sana doctrina le cuesta, sin duda, en los tiempos que vivimos. No pierdas, le dice Pablo, en otras palabras, el tiempo pensando en los ataques, en las críticas o en las discusiones. Soporta las dificultades. Haz la obra de evangelista, es decir, difunde el mensaje, proclama el mensaje, la sana doctrina, da testimonio en todo lugar y en toda circunstancia. Y finalmente le dice, cumple tu ministerio. Se trata del ministerio cristiano. ¿Y cuál es el ejemplo que le da Pablo a Timoteo? Está en los versículos 6 al 8. Pablo habla de su presente, de su pasado y de su futuro, fíjese. Su presente, le dice en el versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado. La expresión significa ser derramado como un líquido. Los sacrificios en el Antiguo Testamento a veces se traían animalitos, se ponían sobre el altar, pero además se derramaba líquido, agua, vino, etc. Y la palabra de Pablo acá es esa, voy a ser derramado como un líquido. Cuando se derrama un líquido, se derramó. No hay nada para recuperar. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo lo dice en Filipenses, capítulo 2. Dice, aunque sea derramado en libación, ese era el sacrificio líquido. Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Qué temperamento, qué temple el apóstol. Está llegando a la consumación de ese sacrificio. Por eso Pablo dice acá, el tiempo de mi partida está cercano. No sé si faltaba un año para que Pablo fuera decapitado como mártir por Nerón y sus huestes. Así que el tiempo de la partida estaba muy cercano, la muerte, el éxodo, la partida, el partir para estar con Cristo, como dice en otro lugar, lo cual es mucho mejor. La expresión significa como un barco que suelta amarras y parte, como una nave que va a emprender un viaje hasta el puerto del otro lado. Así esperaba Pablo la muerte, así la esperaba. Entonces Pablo habla de su pasado, y en el versículo 7 dice, he peleado, la palabra es agonizado, la grandiosa pelea, el grandioso combate. Podríamos tomarlo como una figura del deporte. He peleado la agobiante competencia hasta terminarla. Pelea, Pablo, ¿no? Peleado con hombres, con demonios, hasta con cristianos.
pero una gran pelea. Dice luego, he corrido la carrera. Está acabando la carrera. Dice, y he guardado la fe. Es decir, la doctrina. He guardado con fidelidad ese mensaje que como heraldo le estoy proclamando de parte del rey. La doctrina, la sana doctrina. El tesoro en vasos de barro. Hay otra versión que dice, preservado intacta la fe. Hermano, qué extraordinario si pudiéramos decir, como Pablo, en algún momento de nuestra vida, he peleado, he corrido, he guardado. Y entonces habla de su futuro. Y dice en el versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona, la estéfanos, la guirnalda del vencedor. Dice, el juez justo me la va a dar. Nerón podía declararlo culpable, sin duda, pero el juez justo, el árbitro de los juegos, le daría la corona de justicia. Y era un justo premio, sin duda, era una justa recompensa a su carrera, a su lucha, a su fidelidad. Pero fíjese que hay algo precioso en este versículo, porque Pablo no la va a recibir él solo, dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la pregunta en esta noche para usted, para mí, para vos, para mí es, ¿amamos su venida, la venida de Cristo? ¿Deseamos la venida de Cristo? ¿Qué pasaría si nos dijeran que el Señor viene la semana que viene? La pregunta es, ¿tendríamos algo que dejar? ¿Algo que hacer que no hayamos hecho? ¿Algo que arreglar que tengamos que solucionar antes que Él venga? Quiero terminar considerando los últimos versículos de este monumental capítulo, desde el versículo 9 al final. Acá tenemos el epílogo del testamento. Los últimos versículos de esta preciosa carta nos muestran un Pablo muy humano, muy humano. Es el gran siervo del Señor, está terminando su carrera, pero lo vimos escribir tiernamente a su joven hermano, mostrando en primer lugar sus profundas necesidades. Pablo siente necesidad de compañía. Por eso le dice, procura venir pronto a verme, verso 9. Porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galicia, ojalá Galicia, a Galacia. Bueno, tiene mucho que ver. Los gálatas con los gallegos tenemos mucha relación. Algunos dicen que es el mismo origen. Bueno, se fue a Galacia en realidad. Y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice. Toma a Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Fíjese, siente necesidad de compañía, pero también de abrigo. Por eso le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Pero además también necesita alimento. Por eso le agrega, y los libros, mayormente los pergaminos. Los libros probablemente eran en papiros, y luego los pergaminos en vitela o de origen animal. Probablemente los trozos de las escrituras del Antiguo Testamento que Pablo necesitaba. Pero además de ver sus profundas necesidades, Pablo nos muestra sus profundas convicciones. Fíjese, Pablo estaba en soledad, siente la soledad. Unos le desampararon, otros le dejaron, otros le hicieron daño, como Alejandro dice allí en el versículo 14. Pero es muy alentador oír sus palabras. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y dice, así fui librado de la boca del león. Probablemente no eran leones físicos, sino probablemente se refería a Nerón, el cruel emperador que reinaba en Roma. Y añade, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Así que nada de ello le hace desistir de sus planes. Sigue adelante con el proyecto, lidera a sus colaboradores, cumple su ministerio apostólico hasta el fin. Y finalmente, cerrando la carta, Pablo nos muestra tan humanamente su profundo amor por los hermanos. Hay saludos finales, llama a cada uno por nombre, les muestra su afecto, su recuerdo, aquellos que trabajaron junto a él, como Priscila, Aquila, Onesíforo, Trófimo. Hay varios más que cita aquí, inclusive alguna mujer como Claudia.
no les verá más en la tierra, sin duda, pero guarda para ellos un cariño muy especial. Y entonces Pablo cierra el testamento. Que seamos capaces de recibir el legado de este gran siervo de Dios que nos ha dejado, no solo para Timoteo, para todos aquellos que somos de Cristo. Y en estos últimos tiempos, finales, sin duda, que nos tocan vivir, tan próximos a la venida de nuestro Salvador, seamos testigos dignos de su persona, de su evangelio, sintiendo cada día la presencia de aquel que, como a Pablo, está a nuestro lado y nos da fuerzas para seguir. Pablo termina en el versículo 22 con una doxología típica de sus escritos. Dice, la gracia sea con vosotros. Y en el versículo 18 había dicho, a él, al Señor, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que de él, su gracia. A él, la gloria. Amén. Puede atar, libre soy.